Bueno, agradecemos al doctor Villarán por su exposición y dejamos ahora los comentarios de esta exposición sobre el caso Perú y este programa y esta estrategia de buscar nuevos actores dentro del comercio internacional en diferentes regiones. En primer lugar, a don Juan Guillermo Espinosa. Sí, en verdad está funcionando mejor. Voy a hacer unos comentarios muy breves, en atención que yo creo que el expositor, Fernando Villarán, ha sido muy... Todo el estudio, toda la presentación es sumamente precisa, sumamente descriptiva y analítica a la vez respecto a todos los pasos que se han seguido. Entonces, y creo que dentro de cada una de las unidades del estudio, me ha parecido sumamente interesante, aun cuando con franqueza, pero a la vez con el máximo de diplomacia, creo que es un extraordinario empeño para vincular, yo diría, unos esfuerzos por generación de empleo en la base, de desarrollo en la base, en fin, con las grandes teorías que han estado circulando, los grandes paradigmas que han estado circulando entre nosotros en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Vinculación de planes estratégicos de exportación con el comercio internacional, la reducción de la pobreza y la democracia participativa. Creo con sinceridad que es un muy buen intento en un país, al igual que el nuestro, que se ha sumado a todas estas corrientes intelectuales del último tiempo que no siempre han resultado ciertas. Es decir, debemos reconocer que en América Latina somos unos adoradores impenitentes del pensamiento importado y entonces y que nos lleva de repente a seguir lógicas que no se ajustan precisamente a procesos genuinos de desarrollo y de progreso a nivel de la base. Entonces, yo diría que este empeño, y para hablar en términos más bien generales, se inserta, yo diría, en todo este fenómeno de globalización que hemos visto en sobre todo en nuestro hemisferio occidental, después del término de la Guerra Fría, desde los años 90 en adelante, ¿cierto? Con Fukuyama diciéndonos que estábamos en el fin de la historia y que teníamos un pensamiento único y una sola forma predominante de hacer economía, de hacer las cosas, de progresar. Y específicamente para nuestra zona, como también lo revela el estudio, este medio se decretó, se dispuso el consenso de Washington, con un conjunto de paradigmas que eran el máximo o lo deseable o posible de hacer a través de este enfoque y de estos nuevos, yo diría, pero antiguos paradigmas, que de alguna manera esto que llamamos el pensamiento neoliberal significa que esto existió antes, y justamente si repasáramos un poquito la historia, veríamos que este enfoque
que hoy llamamos tan novedoso, neoliberal, fue exactamente el mismo conjunto de recetas y prescripciones que existieron en las décadas anteriores a la gran crisis, o el gran crash primero del año 29 y después la gran recesión de los años 30, ¿no? Pero tenemos la pretensión, y estamos aquí en un medio académico, en donde, por sobre todo, decimos que los seres humanos nunca tropezamos dos veces con la misma piedra. Sin embargo, estamos aquí en medio de justamente otra gran crisis por repetir las mismas doctrinas, las mismas políticas, los mismos enfoques de hace cerca de 70, 80, 100 años, ¿no? Entonces, a través de este consenso de Washington, que se empieza a recetar, digamos, en toda la región, y como decía, nosotros que compramos en general todas estas recetas a pie juntillas y las tomamos con cuchara grande, ¿no? Se trataba de privatizar todas estas iniciativas, de darles estímulos especialmente al sector privado, de reducir la influencia del Estado, de todas las grandes burocracias, de todos los obstáculos, vamos, al desarrollo. Y entonces, en este nuevo escenario que estábamos llegando, la ayuda tradicional, los que hemos estado en organismos internacionales, ¿cierto? Sabemos que era la idea que predominaba en los años 50, 60, hasta los años 70, en que viene el primer vuelco a partir de Ronald Reagan y Mrs. Thatcher, en que nos dicen, mire, es que el problema no se soluciona con más Estado, el Estado es el problema, ¿no? Entonces hay que privatizar todas estas iniciativas y hay que desglosar, reducir los impuestos a los sectores de altos ingresos, que son los que más generan riqueza. Y debemos aventurarnos a un nuevo enfoque, que es abrirse, comerciar al resto del mundo, que es la única forma de conseguir y fabricar, déjenme llamarlo de esta manera, fabricar puestos de trabajo, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que es para toda la gente un puesto de trabajo? Es una fuente de ingreso, ¿no? Más que un empleo, una dedicación, etcétera, motivo de vida. Entonces así se crea este nuevo enfoque que todos nuestros países, Perú, Chile, etcétera, etcétera, en América Latina, empiezan con el enfoque de Export-Led Development, es decir, una estrategia de desarrollo exportador, debido a que todos nuestros mercados internos son demasiado pequeños y las grandes posibilidades están en el ancho y amplio mundo externo, y entonces tenemos que conseguir mercados a como de lugar, porque estas nuevas pero antiguas ideas están en definitiva basadas en la antigua ley de Say, ¿no es cierto?, que decía que toda oferta crea su propia demanda. Cualquier producto de alguna manera siempre va a encontrar mercado y vamos a poder vender como antiguamente nos llegaban desde el este asiático, ¿no es cierto?, todo tipo de baratijas, todo tipo de productos, artículos, etcétera, etcétera, en la medida en que nos creemos esta cultura exportadora, comercial, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, así se desarrollan, como muy bien lo destaca el estudio, todo tipo de iniciativas para abrir mercados, tratados de libre comercio, etcétera. Nosotros estamos en este momento, en este debate, en este foro, en el país que por excelencia ha suscrito, fíjense, en un lapso relativamente breve, desde los años 2000 a la fecha, cerca de 56 tratados de libre comercio, es decir, con todo el mundo, ¿no? Y que en Perú, bueno, será un número menor, etcétera, pero seguido más o menos el mismo camino. Y quiero decir, en definitiva, aquí estamos
en el centro de los libremercadistas, ¿no? Es decir, que, con todo tipo de tratados que en definitiva han llegado a mercados que representan cerca de 4.300 millones de personas. Pero, sorpresa, de repente, aquí mismo en Chile, se ha descubierto de que Chile no tiene capacidad productiva, ni para un mercado de 500 millones de personas, ¿no? Nos hemos extralimitado en las intenciones. Entonces, claro, en el caso de Perú, en fin, de una manera más ordenada, quizás con algún rezago, se empiezan a crear estos planes regionales de exportación, se seleccionan los productos exportables, que vemos que son todos, ¿no es cierto?, productos nativos, pero se empiezan a descubrir lo que habitualmente se empieza, lo que muy bien nuestro opositor llamaba, que Fernando Villarán llamaba, los hallazgos, ¿no es cierto? Andando se va haciendo camino. Se empieza a descubrir nuevamente que es fundamental realizar investigación, realizar perfeccionamiento de productos, realizar adiestramiento, tener contactos más directos con la demanda, que está habitualmente en nuestros países con tan tremendas desigualdades, están el contacto con la demanda siempre se realiza a través de grandes oligopolios. Nunca un exportador mediano o pequeño logra verle la cara, digamos, a su contrapartida en otro continente, en otro país, en otro mercado. Especialmente cuando se trata de medianas y pequeñas empresas. A decir verdad, y aprovechando que aquí no hay integrantes, entiendo, de ProChile y de entidades chilenas vinculadas con diría yo, es decir, pero de los grandes pecados de ProChile es que, claro, en el mejor estilo de nuestro sistema occidental, que para mostrar rendimiento, ¿no es cierto?, hay que, en todas estas delegaciones empresariales y comerciales a todos los demás países, después, ¿cuáles son los indicadores de éxito? Bueno, a ver, ¿cuántas exportaciones usted colocó? ¿Cuántos productos logró introducir en los nuevos mercados? Entonces, ¿qué es lo que piensa cualquier funcionario eficiente, comillas? Es el que mejor me contacto con las grandes empresas, pues, que son las que van a colocar los productos seguros. ¿Cómo me voy a vincular con las medianas y pequeñas empresas, que son aquellas que me van a tomar el doble de tiempo, el doble de adiestramiento, el doble, que además tienen una oferta limitada, que tienen que, como dice la expresión norteamericana, que van learning by doing, ¿cierto? Paso a paso, ¿no? Etcétera, etcétera. No te preocupes que voy a concluir inmediatamente. Pero entonces, en definitiva, hay que capacitarlos muy especialmente en las formas de comercializar. Porque en todo nuestro mundo en que se crean todas estas fantasías, yo diría, es más fácil producir que vender. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Al final es muy fácil, y sobre todo en este tiempo de crisis. Y detrás de todo esto, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, es quién financia, ¿no es cierto?, esta gran iniciativa, que significa volcar toda una cultura de funcionamiento y de vida, ¿no? Entonces, categóricamente, yo diría, para concluir, para que no me sigan pasando papelitos, ¿no?, yo creo que estamos en un punto muy oportuno de examen de todas estas experiencias. Hemos disfrutado en los últimos 4, 5, 6 años de un crecimiento espectacular de la economía mundial, en que no se va a volver a repetir, desafortunadamente, hasta varios años más adelante, ¿no?
4 o 5 años muy buenos y ahora llegaron a su fin. Y la crisis actual es una crisis, que a todo el mundo se le olvida, es una crisis de demanda, no es una crisis de oferta. Aquí no son los productos o los bienes, etcétera, los que faltan. No, es exactamente lo contrario. Todas las grandes empresas, todas las grandes cadenas de producción, las grandes y medianas y pequeñas empresas están, como dicen los productores, sobreestoqueados. No tienen mercado. Entonces, tenemos que volver a empezar, volver a repensar el esquema, ¿no es cierto? Se me perdieron las últimas hojas, así que parece que voy a concluir aquí. En definitiva, yo diría, como nunca, ahora se nos abre la posibilidad y la oportunidad para repensar y relanzar estas iniciativas en que con mucho mayor financiamiento público, con una nueva concepción del Estado, un Estado mucho más democrático, más participativo, y también con mucho mayor nivel de tributación, en que también tenemos que pensar las cosas de una manera distinta. Tenemos que hacer tributar a todos nuestros recursos naturales, que los estamos vendiendo internacionalmente, ¿no es cierto?, a precio de descuento. Entonces, porque ciertamente una cosa de lo más difícil que hay en todos estos países, con estructuras productivas de materias primas sin mayor valor agregado, es que nadie puede hablar de reforma tributaria, ¿no? En definitiva, como alguna vez le dijo Kennedy a Fidel Castro, cuando le fue a presentar justamente todos los planes que tenía para la Revolución Cubana, ya es un hecho olvidado, ¿no es cierto? Aquí veo puras caras jóvenes, ¿no? Haber sabido qué es lo que pasaba en los años 60. Bueno, después de escucharlo, John Kennedy, dicen que le contestó a Fidel Castro: magnífica su revolución, qué cosa más interesante, pero dígame, ¿quién se la financia? Y claro, ahí entonces debió empezar a reformularse todo el programa, todo el cuento, y es la principal limitación que vamos a enfrentar en los años que vienen, ¿no? Perdónenme el tiempo que necesito. Muchas gracias, don Juan Guillermo Espinosa, y dejamos ahora a don José Lanusse con el comentario. Bueno, gracias a los invitadores a este evento, a la Universidad Católica Valparaíso, al foro, al banco, a los amigos como Fernando. Y quiero hacer una pequeña precisión. Yo vengo de una ONG que desde los años 80 viene trabajando en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y a partir de los 90 de las micros. El tema de la micro no era un tema en aquel entonces. Y vengo más de la práctica cotidiana, al lado del sector empresarial, al lado del sector privado de las pequeñas empresas, que de lo académico, sin perjuicio de que mi institución, y Fernando es testigo de eso, ha tratado de trabajar siempre también en investigación, porque lo considero un insumo fundamental y necesario para alimentar la toma de decisiones que nos debe llevar hacia mejores prácticas empresariales, en la economía y sobre todo en las prácticas democráticas. Y voy a hacer un pequeño raconto de esto porque estamos hablando de 80, 2010, ¿no es cierto?, 30 años. Y curiosamente, en aquellos años 80 se salía de las dictaduras en América Latina. Y yo llegué a Chile en 1986 para hablar de pequeña empresa y me recibió un gremio, los dirigentes de la CONUPIA, que lo primero que me preguntaron es: ¿qué hacía un argentino que vive en Ecuador, que viene a Chile a hablar de pequeña empresa y de pequeña industria? Y me encontré con un gremio dominado por el centralismo, sí, centralismo de los gremios también existen, ¿no es cierto? Y unos gremios inexistentes en las regiones. Y claramente, al poco tiempo se enteraron que yo estaba en contacto con dirigentes de la pequeña empresa, que en Chile es importante, creo que también en Bolivia, ¿no es cierto?
la sociedad civil son políticas. Yo digo que en Bolivia las veredas y las calles hablan de política, ¿no es cierto? Las paredes transmiten política. Yo creo que también en estas sociedades. Y me encontré con dirigentes empresariales que eran unos demócratas cristianos, otros del Partido Radical, otros del Partido Socialista, pocos de lo que sería después Renovación Nacional. La verdad que no me acuerdo de ellos. Pero en general entonces me empezaron a acusar de que yo venía a hacer comunismo. Estoy hablando de 1980, estoy hablando de la pequeña y mediana empresa, no estoy hablando de los pobres, no estoy hablando de la micro, no estoy hablando de los informales. Y yo digo, 30 años después, el tema de las MIPYs sigue siendo un tema. Y un tema que lo hablábamos con Fernando, que si bien ha ganado protagonismo y presencia, en Bolivia se creó la Federación Boliviana de Pequeña Industria en estos años, me declararon persona no grata a mí, al doctor Juan Alfredo Pinte, dirigente de ACOPI de Colombia, porque dividíamos a la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, y en un gobierno que era el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ayer me preguntaba Fernando, en qué habíamos comentado con Julio en la mesa, y en qué año había sido esto, en el gobierno de Jaime Paz Zamora. La gente de la Cámara de Industria nos declaró personas no gratas, y tuvimos que sacar un comunicado en la ciudad de Santa Cruz para defender que este era un programa que contaba con el apoyo de la Junta del Acuerdo de Cartagena, de un programa de fomento a la pequeña industria en Latinoamérica que apoyaba a la Fundación Konrad Adenauer, vaya socialistas. Y estos son los temas que siguen estando en la cotidianidad de nuestra realidad, ¿no es cierto? Es decir, trabajamos desde aquellos años en crear institucionalidad. Hoy se habló del tema de la democracia, hoy se habló de los agentes de la sociedad, ¿no es cierto?, y de las agencias y del rol del ciudadano. Pero ciudadanos en sociedades amplias, como dice Norberto Bobbio, ¿no es cierto?, no podemos ir a democracias directas. David lo mencionó, ¿no es cierto? Incluso en Atenas esas democracias eran marginales porque había mucha gente que no participaba. En las sociedades modernas, las sociedades tienen que ser con organismos que las representen a estos mejores ciudadanos, a estos ciudadanos incorporados a la vida activa. Y esos empresarios, micros, pequeños, medianos, artesanos, formales, informales, necesitan sus organizaciones intermedias que los representen. Y eso es hablar de pluralismo. Esto es construir una sociedad pluralista que se siente en una mesa a concertar. Y entonces ahora, que ya me voy metiendo por otra variante a la ponencia de Fernando, él habla, y me voy a centrar en los temas de Fernando porque no me voy a poner a revisar lo que él sabe más que yo de economía, exportación, lo mismo que Julio, ¿no es cierto? Yo no voy a venir a hablar de esos temas que no son los míos de todos los días, pero sí voy a hablar de esto del centralismo, y este tema de lo regional, y este tema de lo local. Y yo lo lamento. Yo la primera pregunta que me hago, ¿por qué 25 planes de desarrollo exportadores regionales? ¿Por qué 25 regiones? Eso es la primera prueba de que las regiones no tuvieron que ver en la decisión. Seguramente que sí tuvieron que ver después que las invitaron a ser parte, pero no antes. Porque estoy seguro que hay regiones, y acá hay un documento reciente del MITUR, se lo acabo de mostrar a Fernando, de marzo del 2009, que habla de 16 proyectos de los PERC y solo 6 que tienen gerencias. Entonces, esto me suena a que el centralismo, muchas veces los ministerios nuestros, hacen un paquete, un proyecto, una serie de proyectos, tienen acá el Ministerio de Exportaciones y Turismo, ¿no?, del MITUR, se hace el plan estratégico exportador, hasta ahí la inversión pública. Después se hacen los PERC, para 25 regiones y sin plata. Yo lo llamo eso, en cristiano, y así lo sienten las pequeñas empresas, demagogia barata. Porque esto es vendernos un proyecto que no va a tener recursos para ser ejecutado en el futuro. Y cuando estos recursos se obtienen de la cooperación técnica internacional, y bienvenida a la cooperación técnica internacional, a veces se vuelven pan para hoy y hambre para mañana. Porque tenemos los fondos necesarios para montar el proyecto. Exigimos unos fondos de contrapartida que las pequeñas organizaciones empresariales se la rebuscan para poder poner de contraparte, porque esta es la exigencia de la cooperación internacional en los últimos 20 años, dando y dando, 50-50. A mayor desarrollo, mayor presencia de fondos locales. Hasta ahí bien. Pero no hay fondos del gobierno local, no hay fondos del gobierno regional, y no hay fondos del gobierno central que dice que estos son los planes que van a operativizar el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones. Me quedan serios interrogantes.
Y después nos quejamos de la desconfianza. Si la desconfianza es el fruto de las frustraciones que tienen estos proyectos, que nacen, se construyen con recursos que no son propios muchas veces del territorio y quedan truncados en el camino. ¿Y qué dice la gente después? ¿Otro plan? ¿Otro proyecto? ¿Por qué tenemos que creer? El tema de la desconfianza es un tema de legitimidad. Es un tema de que se hacen los discursos y se practican las cosas a medias. Yo hubiera querido creer que buenos proyectos de exportación deberían haber sido elegidos 6, 7, 8 regiones y tener éxito para que el efecto demostrativo lo podamos trasladar a otras regiones luego. ¿Por qué no así? ¿Por qué no se puede construir paso a paso? Si así se construye la democracia también. Es paso a paso. Modelos exitosos, los alemanes hablan de picking the winner, apostar a los ganadores, pero si tenemos modelos ganadores, proyectos ganadores, donde estén involucradas las comunidades y los territorios, los podremos trasladar porque va a haber credibilidad, va a haber fe, van a decir, es posible, si ellos pueden, yo puedo. Yo siempre he comparado la cooperación técnica europea con la cooperación técnica americana. Los europeos apuestan pocas gotas a largo plazo. Los americanos, todo en 3 años. La estrategia es a largo plazo. Es goteo, es sembrar, es regar, es volver a retirarse, es volver a avanzar, es dando pasos hacia adelante y hacia atrás, es involucrando a las estructuras que van cambiando en el tiempo. Otra de las preguntas que yo tenía sobre este tema, otro de los temas del centralismo. Yo estuve revisando otros documentos que son citados por Fernando y revisé los planes estratégicos de desarrollo regional y tomé algunos territorios bien contrapuestos. Y en todos está el discurso del centralismo que le impide a las regiones, ya no digo a los municipios, que son la base más cercana a nuestros pequeños y medianos empresarios, a las comunidades, el tema del Estado central fuerte impositivo. Y yo le preguntaba hoy por lo bajo a Fernando, ¿y cómo es el tema de la distribución de las rentas? ¿Quién captura los impuestos? ¿Cómo llegan esos impuestos a los territorios? Yo vengo del Ecuador. En el Ecuador está el gobierno nacional, hay unas prefecturas provinciales que son unos gobiernos provinciales democráticos y hay unos delegados del presidente que son los gobernadores. Ahí hay un conflicto de intereses que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Y están los municipios. Solo 2 o 3 municipios generan el 70-60% de sus recursos a partir de recaudación tributaria propia. El resto está en índices de 20, 25, 30%. ¿De dónde sacan el saldo para financiar su plan de obras? De la gestión permanente en el Ministerio de Finanzas. Está Jaime Durán y lo podrá atestiguar. ¿Genera corrupción eso? ¿Sí o no? Palanca con el ministro de Finanzas, con el funcionario de turno, que me saque la partida, que me saque el cheque. Cuando hay excedente fiscal está fácil, cuando hay restricciones fiscales está difícil. Hoy estamos atravesando en el Ecuador un problema de reducción de ingresos, producto de la caída de los commodities, concretamente del petróleo. Un Estado que necesita ser restrictivo en el manejo de sus recursos. ¿Y qué genera eso? Unas relaciones de vuelta al centralismo. A ver quién tiene más palancas ante el gobierno central para conseguir la relación. ¿Quién hace lo que el gobierno central quiere que se haga y no lo contradice? Y empieza a haber una manipulación política y se afecta de vuelta la calidad de la democracia. Fernando habla de las dificultades entre la gran empresa y las MIPYs. Sí. Y hay un tema que tiene que ver con el menosprecio que significa micro y pequeño. Lamentablemente la denominación de micro y pequeña empresa genera claramente una consideración de minusvalidez. Es pequeño, es micro, es chiquito, no vale. No se toma en cuenta que la micro y la pequeña también es una dimensión tecnológica. Eso no sirve, eso no es real, eso no existe en nuestro debate. La micro y pequeña son los empresarios que tuvieron la necesidad de crear un emprendimiento porque tuvieron una habilidad o una destreza que la ganaron, o en una empresa grande de la cual salieron y crearon sus empresas, o tuvieron la necesidad ante el desempleo creciente de crear una unidad empresarial y salir adelante. Y entonces son los que no saben, los que no conocen,
los que viven quejándose pero no tienen propuesta. Yo hablaba con alguna señora hoy que es concejal acá del municipio de Valparaíso y me decía que ojalá viniera la dirigente de los pequeños empresarios. Quisiera saber cuántos pequeños y medianos empresarios tenemos hoy acá. Interrogante, ¿no es cierto? Pero lamentablemente las organizaciones de pequeña empresa que se han ido creando en estos años en América Latina, cuando llegan a los organismos internacionales a presentar un proyecto, ¿de qué carecen? De calidad técnica, porque no pueden pagar buenos profesionales, porque los fondos que recaudan de sus afiliados son pequeños. Hay excepciones, no voy a generalizar todo, pero en general la propuesta técnica es débil y se les pide que entonces mejorar la calidad de la propuesta técnica. Después está el tema de la ejecución, con qué recursos técnicos humanos van a contar estas organizaciones para implementar esos proyectos. ¿En qué medida esos proyectos no dependen del presidente de turno de la organización gremial que tiene más visión o menos visión que el resto de los dirigentes? ¿En qué medida esos proyectos han sido discutidos al interior de las organizaciones y asumidos por las organizaciones en pleno para evitar lo que habla Fernando de que la rotación de los dirigentes también sea una fractura en la continuidad de los proyectos estratégicos en los cuales participan? Este es mi proyecto, aquel es el proyecto del otro dirigente, por lo tanto no participo, o lo veo de otra manera, o quiero entrar al directorio con otro tipo de propuesta, cuestionando lo que hicieron los otros. Lo mismo pasa con los municipios y con los gobiernos regionales. La decisión la toma el alcalde, me imagino que será en los municipios, no sé cómo sea el título en Perú, o el presidente, entiendo que se llaman presidente de los gobiernos regionales. Y muchas veces se discute con una minoría de funcionarios, y entremos, y de pronto los consejos, los grupos deliberantes, pocas noticias tienen del tema, pero saben que ya están comprometidos. Viene el gobierno diferente en una elección popular, los cambia, se acabó la participación de ese gobierno regional. O disminuye, o la cambian, o imponen nuevas condiciones y afectan los proyectos estratégicos de este tipo, los debilitan. Entre la participación democrática y la eficiencia. Yo anoté mis cosas, de que sería terrible que a la participación democrática la definieran las consultoras, las encargadas de hacer los PERs. Yo he sido consultor y yo puedo decir que también he cometido ese pecado. Vamos con un mandato, vamos a diseñar un proyecto y ya vamos muchas veces predeterminados a decir, en este proyecto participan estos y los otros. Y suponemos de la base de datos que tenemos que esos son los representativos del territorio. Yo un día llegué a Sonora, a Hermosillo, a hacer un proyecto para la industria metalmecánica porque había una gran cooperación técnica, además del BID, del gobierno vasco. Cuando llegué con el avión vi la planta de la Ford y dije, qué grande, la Ford Motor Company está acá. Me explicaron que era la principal planta, estoy hablando de los años, fines de los años 90, la principal planta de la Ford con tecnología Just Time, las partes y piezas vienen de Alemania, robotizada, etc. Y dije, acá hay un proyecto monumental de pequeña industria metalmecánica, las cadenas productivas, los proveedores. Aterricé, a los 15 días el gobierno de Sonora nos puso los mejores funcionarios, autos, los mejores, lo digo apesadumbrado. Hicieron lo imposible, nos pusieron empresarios privados para poner la plata que exigía el proyecto de contraparte. Los empresarios eran agrícolas ganaderas, una zona riquísima en agricultura, en época de excedente. ¿Qué hicimos cuando hicimos el relevamiento? Que no había empresa mecánica. De los proveedores que tenía la Ford Motors para trabajar y las cadenas productivas eran las empresas de servicio, las que hacían el mantenimiento de refrigeración, el tema de la comida, el tema de la ropa, pero el proyecto automotriz, crear una industria vinculada a la industria vasca de maquinado y fundición, no hubo. ¿Dónde sí hubo? Donde menos se lo esperaban, en Jalisco, en Guadalajara. Y ahí sí hubo un proyecto porque había una base empresarial de pequeñas y medianas empresas, desde las más tradicionales a más modernas, listas para recibir una cooperación técnica. ¿Qué fallaba ahí, a diferencia de Sonora? La dirigencia. Una floja. Se hizo un proyecto. Pero finalmente yo digo,
qué difícil es esto de encontrar los socios aliados y estratégicos a largo plazo en este tipo de proyectos. Estado ausente o Estado mínimo, participación democrática y eficiencia. Yo creo que se soluciona siempre con más democracia, con más participación, con más debate, y cuanto más debate en la base territorial, mejor. Si somos capaces de que los PERC sean asumidos desde los territorios a pleno, entonces son parte del proyecto estratégico del municipio y del gobierno regional. No son un plan del gobierno central. Y lo van a hacer porque al gobierno central le debe interesar. De hecho, le interesa por el Programa Nacional de Exportaciones que tiene y por la voluntad que tiene política desde el gobierno desde el proyecto de Toledo en adelante, de tener una estrategia activa de promoción de exportaciones. Pero también le hice un comentario a Fernando, y las cifras lo están demostrando. ¿Fue exitoso el programa de exportaciones o fue exitoso el mercado mundial de commodities? Los últimos 6 años, ¿solo fueron exitosos para una política exportadora de Perú o fueron en general para todos los exportadores de commodities exitosos? La caída de los precios y la caída de las exportaciones están hablándose entre el 30, 35, 40% en este momento. Y también están haciendo, claramente, se están cerrando las importaciones. Todos hablamos de la necesidad de que haya más libre mercado, y sin embargo, todos, de una u otra manera, estamos tratando de controlar el intercambio comercial. Porque no se puede pagar ese mercado de importador que estaba dándose, también creciendo al lado de las exportaciones. Y yo le pregunto a Fernando, entonces, ¿es una consecuencia el crecimiento de las exportaciones del Plan Estratégico de Exportaciones y de los PERC? Algunas cifras me hacen pensar que a medias. Quizás en el tema agroindustrial, en algunas regiones, tú citaste Ica, Piura, Trujillo, hay elementos para decir que sí, pero en otros, difícil. Claramente sigue siendo la misma estructura de productos exportables. Los tradicionales, el 75% de las exportaciones. Y yo estuve revisando las exportaciones de minería, de oro, etcétera, y las curvas son terribles en este momento. ¿Hay que esperar que China vuelva a demandar? Nada de Estado mínimo, nada de Estado ausente, por favor, ya basta. Un Estado activo, pero aliado de los sectores sociales. Cuando hablo de los sectores sociales voy a incluir al sector privado cuando se trata de proyectos productivos, a la sociedad civil cuando se trata de proyectos productivos que deben tener impacto en la sociedad civil. Está este comité de la pobreza que menciona Fernando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? La Mesa de Lucha a la Pobreza, que para mí es una herramienta estratégica en Perú porque lo he visto en todos los planes de desarrollo regional. Pero curiosamente, y Fernando lo cita, no están cercanos al plan de promoción de exportación. Bueno, significa que al plan de promoción de exportación hay que meterlo adentro de la mesa esa más grande, que es el plan de concertación territorial, ¿no es cierto? Eso tiene que estar ahí adentro. Sus gerentes tienen que salir financiados de esos gobiernos locales y no del Ministerio de Turismo, porque finalmente lo van a ver en el territorio simplemente como un transmisor de órdenes, como un receptor de órdenes y no como un verdadero funcionario amarrado los pantalones al territorio. Esta es la realidad, así lo sienten las regiones, así lo sentimos cuando trabajamos en las pequeñas empresas. Más allá de que esto genera conflictos, claramente, pero el gobierno central tiene más capacidad de solucionar esos conflictos que los gobiernos territoriales. Porque es el gobierno central el que tiene que fomentar el diálogo, la participación y abrir los espacios democráticos. Porque en los territorios, nos guste o no, con totalitarismos o autoritarismos, las democracias chiquitas funcionan. La gente se conoce, la gente habla. Quizás hay más libertad, menos libertad, si tenemos gobiernos autoritarios. Pero en la base territorial está la verdadera democracia, la participación real ciudadana. Y en sociedades tan grandes como las nuestras, necesitamos a estos organismos que los representan pluralistas para participar. La credibilidad de los PERC es baja. Yo por eso pregunté, ¿por qué 25? ¿Por qué no 6 ganadores? Elegir algunas regiones más pobres y unas regiones más ricas para poder apostar a ver cómo nos va. Acá hay un informe del MICTUR a marzo del 2009. Y yo asocié los números que están acá, los que más progresaron con los que menos progresaron en estos programas PERCS.
6 de ellos, de 16, solo tienen gerente. Curiosamente, Fernando citó a Huancavelica como la región más pobre. Entiendo que es así. Y con 88.7% de índice de pobreza al 2006. Este dato es del 2009. El PERX que más ha progresado en sus metas con la evaluación que hacen es el de Huancavelica. Yo que no conozco el plan y no conozco la realidad, dije, me alejo. Porque acá hay una ciudad con pobreza crítica terrible, como lo dijo Fernando. Cuando tenemos esos indicadores deberíamos llorar antes de hablar, ¿no es cierto? Porque es una tragedia. Y sin embargo, Huancavelica tiene el índice de mejor cumplimiento. Pero después, los que lo siguen en orden de mejor cumplimiento de los PER son todas las regiones con los indicadores de pobreza más bajos. Y al final aparecen todas las que menos han avanzado son con los indicadores de pobreza más altos. Yo no tengo más que esa información. Esta es la información del ciudadano, el que puede acceder a ciertos temas y decir, acá está pasando algo y acá no está pasando nada. ¿Por qué entonces la falta de credibilidad? Porque los éxitos no están al borde del éxito. Porque en estos proyectos hay que apostar a largo plazo. Hay que ser moderados en sus objetivos, pero constantes en esos objetivos a largo plazo. Y por eso la necesidad de tener instituciones locales, territoriales fuertes que puedan llevar, implementarlos y llevarlos adelante. Yo me pregunto, y Fernando se lo pregunta, ¿por qué no las universidades locales más activas? Bueno, acá en Chile estamos viendo el ejemplo de una universidad proactivísima. Y en Valparaíso, y yo conozco la de Concepción, y cada vez uno siente que acá hay una masa crítica incorporada al desarrollo y vinculación, sector público, sector privado, al sector académico. Pero en muchos de nuestros países eso no pasa, teniendo buenas universidades. José Durán. Él viene de Cuenca, tiene una de las mejores universidades históricas que es la Universidad de Cuenca. Es una universidad estatal de los que yo diría excelente. Y tiene unas universidades privadas excelentes, la Universidad de la SUA y otras. Pero ¿cuál es la vinculación al sector productivo? Escasa. Está empezando a construir. Escasa. Tiene una calidad académica que no se refleja en ese enlace con el sector productivo. ¿Y con qué sector productivo se vincula? Normalmente con el mediano y grande de esos territorios. Porque la pequeña empresa no recluta profesionales universitarios de calificados porque no los puede pagar, porque no los puede retener, porque son empresas familiares que a duras penas crean empleo básico en el territorio de mano de obra no calificada. Ya me fui. Las ONGs, las universidades. ¿Qué hacer? Yo trabajo en una ONG y lo dije en Guatemala y con esto cierra, en el 2004. La pobreza crece, las desigualdades crecen, pero hay algunos de nosotros que estamos muy bien. ¿Qué pasará? Parece que es injusto. Y lo digo desde mi institución Insotel. A nosotros no nos ha ido mal. ¿Por qué tenemos entonces tantos problemas de pobreza y tantos problemas de desigualdad? Gracias, perdóname Fernando que no haya hecho